Saludos, qué bendición, qué privilegio me concede el Dios de los cielos de estar contigo en esta hora para reflexionar el tema de interés que lo he titulado Enfrentando el injusto decreto de muerte. Y vamos a mirar una historia bíblica bien interesante, pero antes de hablarte de esos capítulos 3 y 4 del libro de Esther, quiero hacer una reflexión para todos aquellos que están en eminencia, todos aquellos que están en el dominio público, ya sea en el gobierno estatal, en la legislatura, Cámara y Senado, los mismos alcaldes y sus asambleas municipales y aún hasta la rama judicial. Pero antes de tocar este tema que cubre todo lo que es el quehacer gubernamental, te invito a que me llames al 787-6870, porque ese es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante, que está en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, aquí al ladito del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacoeli, todos los domingos, de 9 a 10:30 de la mañana, es nuestra primera reunión. La segunda reunión comienza a las 11:20 y termina a la 1 de la tarde. Que todos los lunes a las 9 de la mañana tenemos estudio bíblico en este lugar. Los martes tenemos también un grupo que se reúne de oración, más individualizado, más personal, que comienza como a las 8:30 de la mañana. Y también a las 9 comienzan unas manualidades, un grupo de manualidades. Y en la noche tenemos estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Los miércoles a las 9 de la mañana volvemos a tener un culto de oración y a las 10:30 en adelante un estudio de la poderosa palabra del Señor. Así que eso es parte de la programación que nosotros tenemos en el Centro Cristiano Vida Abundante. También hay unas facilidades de consejería, se llama Tabula Rasa, donde se dan servicios de psicológicos a la congregación y familiares relacionados. Dicho esto, quiero hablarle a todos estos que están en eminencia que cuando anhelan correr para un puesto público, todos estos que van a elecciones, tienen en el corazón el deseo de servir, de hacer algo. Y tú los escuchas en las campañas prometiendo, voy a hacer esto en la economía, tengo esta idea para la educación, podemos mejorar la agricultura de esta manera. Y es muy bueno eso, es el anhelo de servir. Yo creo que eso es muy bueno. Sin embargo, vamos a ver que cuando gente llega a posiciones de poder, a veces esas buenas ideas se ven afectadas por presiones partidistas, se ven afectadas por gente que influye, personas que se afectan con la toma decisional honesta de un gobierno, pero que están cerca de estos gobernantes, de estas personas, y presionan para que muchas de estas buenas ideas no se puedan dar. Y yo quiero tomar una historia bien interesante de gente que llega al poder, gente que, por ejemplo, hay un personaje llamado Amán, que lo ascienden, es reconocido, lo ponen en eminencia y asesorando al rey, logra un decreto de muerte contra el pueblo judío. Estas personas antisemitas que tienen un odio contra Israel, ahí tú tienes un Amán que hace eso. Y vas a ver una historia preciosa donde logra influir al rey y el rey hace un decreto de muerte contra los judíos. Y para eso Dios convoca a una mujer llamada Esther. Y esa reina Esther, Dios la colocó ahí para un momento clave en la vida de un pueblo. Y lo que quiero reflexionar en este día es que hay ocasiones que gobiernos aprueban decretos que tienen un efecto mortal en su población. Y hay historias bíblicas que nos dan la receta para enfrentar eso. Así que vamos a escuchar parte de un sermón predicado allá en la ciudad de Salvación de Isabela, que pastorean Paul y Mari Vadillo, que fue en el año 2021 esa reflexión, pero es bien pertinente para hoy. Así que te pido que pongas atención a esta proclamación de la poderosa palabra del Señor. Quisiera que nos acercáramos al libro de Esther. Voy a tocar los capítulos 3 y 4 de Esther, pero para no leerlos todos, vamos a leer solamente del capítulo 4 unos versos. Usted lo busque ahí con calma. Esther capítulo 4, eso está en el Antiguo Testamento, pase con calma ahí, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes,
Primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y llega Esther. Si está en Job o en los Salmos, le da un poco para atrás y va a encontrar el libro de Esther. Este libro yo creo que es bien pertinente para este tiempo porque nos presenta un modelo de cómo debemos enfrentar, escuche bien, los decretos de muerte. ¿Cómo se enfrentan los decretos de muerte? A través de la historia ha habido decretos de muerte. Yo le voy a tirar una panorámica hoy y yo espero que esto lo estén grabando y lo multipliquen y lo repartan y tome, porque tengo bastante data histórica para que usted se ubique dentro del texto. Amén, lo tienen, Esther capítulo 4, y perdónenme, yo soy de la vieja escuela, brevemente, en reverencia al Señor de la palabra, y a la palabra del Señor, les invito a ponernos de pie. Esther capítulo 4, los primeros versos dicen de la siguiente manera: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno y lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también, escuche bien, la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Me encanta la palabra porque la palabra tiene un marco de referencia para todas las crisis que tú puedas vivir. De hecho, nada supera la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene el origen del ser humano. De hecho, los primeros 5 libros son un código de leyes, el Pentateuco. Jurídicamente, los que estudian las leyes, pues sistémicamente se dan cuenta que el Pentateuco es un códice legal que es el tercero más antiguo del planeta, y la gente dice, bueno, lo agarran a nuestros jóvenes en las universidades y le entran duro y les quieren sembrar dudas con la Biblia porque te dicen, oye, si el Pentateuco, que es el código legal hebreo, es el tercero más antiguo del mundo, entonces hay otros 2 que son anteriores. Sí, mira, que se han documentado antes que este, sí, hay 2. Uno de ellos, cuando usted vaya, tenga la oportunidad de ir allá a París, trate de ir al Museo Louvre y métase allí y busquen una parte en específica donde usted va a ver un peñón inmenso de granito negro completo, tallado alrededor en un lenguaje perfecto, donde expone lo que se llama el Código de Hammurabi. Y ese código es interesante porque arranca como un mazo de reglas. Se empieza, regla 1, esto es de agricultura, y por ahí sigue hablando y no tiene explicación. Tiene una pequeña parte donde la deidad Ra le revela al rey Hammurabi la ley. O sea, esa deidad le da al rey la ley y él escribe ese peñón, o los que lo escribieron, ¿verdad? Su gente. Eso está como evidencia, y más o menos se entiende que es 1792 años antes de Cristo que está ese código escrito. Antes de ese hay uno que se llama Lisip Ishtar, que está en fragmentos de piedra en lenguaje sumerio, que se entiende que es 1868 años antes de Cristo, que también los fragmentos que tienen, cuando han logrado descifrarlo, es un mazo de reglas también. Y hay una deidad que le informa al rey lo que son esas leyes. Entonces, ese era el primero. El segundo es Hammurabi. El tercero es que Dios agarra a Moisés en el Sinaí 1500 años antes de Cristo y le revela esa historia y le da todo un orden para darle la ley. Y aunque es más tarde para efectos de redacción, escuche bien, es el único código en la historia de la humanidad
desde el punto de vista de la redacción, que comienza con dos cosas interesantes. Uno, ese código comienza con la segunda letra Bet del alfabeto hebreo. ¿Por qué? Porque toda esa narración de la humanidad sale de Bet hacia acá. O sea, tú y yo salimos de esa segunda letra para acá, porque la primera letra tiene que ver, el Aleph, con la eternidad de Dios y nosotros no nos podemos meter ahí. Eso es nada más que arrancando en redacción. Pero en adición a eso, es el único código legal en la humanidad que tiene una introducción, tiene una explicación de lo que en los conceptos de ley de justicia antes de los 10 mandamientos. Lo decodifico de otra manera. Hay unas explicaciones en esa introducción que no tiene ningún otro código, que se retrotrae a antes de Hammurabi, a antes de Elishibistar, antes de cualquier concepto que el ser humano pueda entender. Así que aunque como redacción sea el tercero en redacción, se retrotrae y tiene una explicación que no tiene ningún otro códice en la historia de la humanidad. ¿Y por qué yo le traigo esto? Bueno, porque estamos en tiempos donde poderes gubernamentales, donde gente que está en eminencia repite patrones históricos erróneos cuando llegan al poder. Y cuando yo le digo a usted, y no quiero que usted tome esto como políticamente, por favor, ábrase en el espíritu, a ver que esta palabra le revela y le muestra para que usted tenga una visión panorámica de lo que viene de frente. Yo quiero decirle a usted que todos los gobiernos terrenales están influenciados por varias corrientes de pensamiento, como dice en Filipenses, filosofías, o Colosenses dice filosofías, que no es otra cosa que el intento del espíritu humano de explicar lo que espiritualmente no puede explicar. Las cosas del espíritu las revela el espíritu. Y cuando tú tratas de entender lo espiritual sin la revelación del espíritu, tú filosofas, tu esfuerzo humano, tu limitación trata de articular o crear o elucubrar o exponer una explicación que no tiene sentido. Esas son filosofías humanas. El intento del hombre por sí solo, despegado de Dios, para darle explicación a lo que no le puede dar explicación. También vemos tradiciones humanas. En el lenguaje de nosotros acá bien hispano, embeleco, manía, cosas que no te dejan ver lo que Dios quiere hacer contigo en el presente. Y lo tercero, también tradiciones que hemos copiado que pueden ser buenas y otras que hay que cambiarlas ya y otras que hay que renunciarlas en el nombre de Jesús para recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos reciben esa bendición? Así que la historia demuestra que hay momentos en que el poder gubernamental se usa ¿para qué? Para adelantar agendas personales de aquellas personas que están en poder. Vaya un momento a Esther capítulo 3 para verlo bien claro, porque lo quiero ilustrar en el texto para después entrar en unas aplicaciones de la historia. Mire qué interesante. En el capítulo 3 de Esther dice que hay un rey que nombra a un individuo llamado Asuero. Y Asuero, pues lo engrandecen, dice ahí, lo honran. Lo ponen en la silla más alta de todos los príncipes que estaban con él. Yo no sé si eso se refiere a la legislatura o se refiere a la rama judicial o siendo vicepresidente o vicegobernador. El punto es que hay un tipo que se llama Amán, que lo treparon y lo treparon bien alto. Dice el verso 2, que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey tenían que arrodillarse delante de Amán y se inclinaban a Amán. ¿Por qué? Porque el rey lo había mandado así. Mire qué interesante, tú y yo sabemos que no nos arrodillamos ante ningún ser humano, sea lo que sea, tenga el nombramiento que tenga. De hecho, ustedes recordarán que el mismo apóstol Pedro, viene alguien a donde él a arrodillarse y él dice, levántate que yo soy consiervo tuyo. Tú te arrodillas delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero en estos impíos, esta gente, esta mentalidad de los que entran en eminencia, se inflan y se van inflando, empiezan humildes, pero según pasa el tiempo, se van inflando. Yo recuerdo una vez un hombre que era bien cercano a un gobernador, eran panas fuertes, el hombre gana las elecciones, no le voy a mencionar el nombre, pero ya le dije que es hombre, así que descarte todas las mujeres. Y entonces ese pana fuerte de él que se desarrolla desde la niñez, lo nombra en Fortaleza como su ayudante. Y cuando el gobernador necesitaba algo, lo llamaba. Los primeros meses de su gobernación lo llamaba, fulano, ven acá, quiero hablar contigo.
Y iba para allá, estaba con el gobernador se levantaba, preparaba allí algo que se tomaban entre ellos, el gobernador hablaba con él, se sentaban. Dice, escribano, pasaron unos meses y ya no me llamaba el gobernador, me llamaba su secretaria. Mire fulano, que el gobernador lo quiere ver. Dice él que cuando entraba a ese sitio, ya el gobernador no se paraba a prepararle lo que ellos se tomaban, sino que había un mozo que les servía lo que ellos se tomaban y el mozo se salía. Me dijo, escribano, 8 meses después, ya yo no le decía fulano, le decía señor gobernador. Y se va creando una distancia y se va inflando la cosa. Y según la gente te rodea, si tú pierdes el contacto con los que están debajo de toda esa gente que te ayuda, en el lenguaje de nosotros son escuderos, en el lenguaje de nosotros son gente que sirve. Si esas personas te aíslan a ti, esas personas crean un control donde ellos pasan a tener un poder y tratan de jugar con tu necesidad para ver si tú tienes acceso a ese poder. Por eso es que hay que estar alerta. Pues Amán es una persona que está pegado al rey, lo trepan en eminencia y lo inflan desde el comienzo para que la gente tenga que arrodillarse delante de él. Y dice el verso 3 que los siervos del rey estaban a la puerta, le preguntan a Mardoqueo, oye, ¿por qué tú violas la ley? Y todos los días les decían lo mismo, dice el verso 4, hasta que al fin siempre hay un chismoso que va donde Amán y le dice, oye, ahí hay un individuo que se llama Mardoqueo, que se mantiene firme, él dice que no se va a arrodillar delante de ti porque él tiene unos valores, él adora a un Dios que es todopoderoso y él dice que solamente se arrodilla delante de Dios todopoderoso. Lea conmigo el verso 5 del capítulo 3, vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él. ¿Y qué pasó? Se llena de ira. Hay gente que cuando están en eminencia y el pueblo no hace lo que ellos quieren, empiezan a llenarse de ira. Y en el verso 6 describe lo que usted está viendo en Puerto Rico en este tiempo. Que hay grupos, hay reuniones que se sientan a maquinar a ver cómo causan daño. Y este verso es bien poderoso porque dice, oye, pero Amán tuvo en poco meterle mano a Mardoqueo. O sea, él no quería meterle mano a Mardoqueo. Él quería aprovechar la ocasión para que todo el que crea como Mardoqueo se lo va a llevar enredado. No sé si ese lenguaje lo puedo usar aquí, ¿se entiende? O sea, no solo le va a meter mano a Mardoqueo que no se arrodilla, sino que a todos aquellos que creen que la adoración es nada más que para el Dios que hizo los cielos y la tierra, también les voy a meter mano. Y articula un pensamiento, ¿por qué? Porque dice, tuvo en poco poner la mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y mírelo ahí. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En otras palabras, ¿qué vamos a hacer con estos aleluya? ¿Qué vamos a hacer con estos fundamentalistas religiosos que adoran al Dios que hizo los cielos y la tierra y que no se postran ante los poderes gubernamentales? Así que en el verso 8, Amán le dice al rey, rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. En cada municipio adoran los domingos a Dios y tienen sus leyes que son diferentes a las de todo el pueblo y no quieren guardar las leyes del rey, y al rey no les beneficia nada dejar esos aleluyas vivos. Así que si usted quiere, rey, yo tengo aquí un billete para darle a su campaña y donarle a su partido y darle todo eso. Pesaré 10,000 talentos de plata para los que manejan la hacienda y te lo van a dar al rey. El rey se quita el anillo, se lo da a Amán y le dice, mete mano. En el 11, fíjate, era un rey un poquito decente porque dice, yo no me soborne, yo no quiero chavo, quédate con tu dinero, pero haz lo que bien te pareciese. Y me quedo ahí, verso 11. Ese verso 11 es bien importante porque hay gente que está en eminencia, que está en poder, y debajo tiene gente que tiene agenda, que quiere hacer daño, se esconden detrás del poder, pero ese que está en eminencia, en vez de supervisar y de tomar acción y buscar un balance en el reino, no lo hace. Mete mano. No, mete mano, no. Déjame ver lo que estás haciendo porque el rey eres tú. Padres que están aquí, alerta. Tú no puedes dejar que tus hijos hagan lo que se les antoje. Por bueno que sea el scoutmaster de la tropa, por bueno que sea el maestro, por tremendo que sea el coach de deporte que te lo enseña, tienes que estar ahí. Entonces,
yo miro esto y veo ese paralelismo tan poderoso, porque hay gente que mientras no tienen poder, están más o menos ahí. Pero una vez están en eminencia, empiezan a empujar su propia agenda personal. Puerto Rico está viviendo eso en medio de este tiempo. Y quiero desde el saque, para aprovechar esta palabra y decir, mira, un ejemplo histórico, vamos, antes de Amán, tú tienes, por ejemplo, en Egipto, si tú buscas el capítulo 1 de Éxodo, te vas a dar cuenta que había un faraón que llega a ser faraón, pero ¿cuál era su problema? Que cuando le estaban enseñando para formarlo como faraón de Egipto, le gustó cortar clase, ¿ves? Él encontró la clase de historia aburrida. Ah, que la historia es aburrida, ¿para qué yo voy a estudiar la historia? ¿Por qué yo tengo que estudiar el estudio social y nuestros hijos entran en esa pelea? Mira, aprende la historia. Porque tú tienes que saber qué ha sucedido en el pasado para que vivas bien tu presente y no repitas en el futuro los errores que se hicieron. Esto no es cuestión de que seas un sabiondo. Y ese faraón, cuando usted lee Éxodo capítulo 1, se va a dar cuenta que dice, y se levantó otro faraón que ¿qué? Que no conocía la historia de José. Se levantó uno después que no quiso aprender la historia de su nación, cómo Dios bendice a una nación impía y la convierte en la canasta de pan del planeta. Pero el que administró esa canasta era un aleluya. ¿Ustedes se acuerdan el sueño de las espigas flacas y las espigas gordas y las vacas flacas y las vacas gordas? ¿Se acuerdan de ese sueño? Y el tipo se le ve el sueño y hace una convocatoria y José, el bartender del faraón, que fue preso, le dice, perdóneme, cuando yo estaba preso había un aleluya que sabía mucho de sueño. Ese es el tipo que se lo va a interpretar. Y mandan a buscar a José. Y José llega, y cuando José llega, le dice a Faraón, usted no tuvo un sueño así, pelado, eso no es un sueño y una visión que se le fue. El sueño es que mientras usted trataba de dormir, es más, cuando usted estaba agarrando el sueño, el Dios que hizo los cielos, el que es más grande que tú, te puso en la caja del pecho y en el entendimiento el plan económico para Egipto en los próximos 14 años. Y después que le dispara eso, que a Faraón se le ponen los ojos como dos ruletas, le dice, y le mete una cátedra de economía. Y los primeros años son así, y tienes que hacer esto, este es el sistema contributivo, vas a recaudar los impuestos de esta manera, no desembolses a lo loco, guarda, no te vuelvas loco, porque van a venir 7 años difíciles para la economía. Y esto va a pasar, y vendrán de todas las naciones. Y cuando el hombre termina de dispararle una cátedra de economía al faraón, ¿qué dice Faraón? Oye, ¿quién mejor que este aleluya fundamentalista panderetero que me corre el reino? Porque si pongo uno de mi partido se lo roba todo. Gloria a Dios. Me perdonan la adaptación, es una traducción mía, libre. Pero tú tienes un ejemplo de que ese faraón que se levanta en Éxodo 1 hace un decreto de ley. Acuérdense, no conocía historia, no quiso oír el fundamento de otro faraón que le hizo caso al Dios que es más grande que él. Y toda la nación recibió bendición, acuérdense de eso. Este otro faraón dice, no, estos aleluyas son un problema. Tienen unos valores distintos a nosotros. Quieren proteger su niñez, yo los quiero trastear, ellos los quieren defender. Ellos quieren que los nenes sean nenes y las nenas sean nenas, yo quiero que sean trans. Y aprueba un decreto que dice, vamos a matar niños varones, y eso es bien importante al momento de nacer, porque Satanás quiere destruir al hombre. Hay todo un plan para destruir al hombre, que el hombre no sea hombre. Egipto en ese momento que se apruebe ese decreto, yo quiero que usted sepa que era la nación de más avanzada en la economía, avanzada en el derecho, en la arquitectura, en la agricultura. ¿Cómo es posible que una nación en la cúspide de su desarrollo apruebe un decreto matando niños? No le hace eso un sentido. Eso es un decreto de muerte. Pasan los siglos, entramos al Nuevo Testamento y usted va a ver que en Mateo capítulo 2
Llegan los magos del oriente. Llegan a Jerusalén. Llegan a donde Herodes, le dice, hemos venido a adorar al rey que ha nacido. Le hace el texto en Mateo 2, dice, se estremece Herodes y toda Jerusalén con él. ¡Wow! Eso era una explosión de poder. Una nota al calce para aquellos que les gusta mucho la astrología y están siempre buscando señales y señales, en vez de buscar al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. Es que las estrellas llevan a los magos y los conducen a Herodes. Se necesitó buscar los sacerdotes con la palabra para darle el GPS y llegaran a Belén. Las señales pelá, sin palabra, te van a poner frente a Herodes. Y hay gente buscando señales en la iglesia, pero no buscan palabra. Les gusta una experiencia emocional, pero no vienen a un estudio bíblico. Yo no sé aquí, pero yo creo que no, porque esto es un rebaño serio. Óyeme, pero gente que ni a los cultos de Zoom quieren venir, a los estudios bíblicos tampoco quieren venir a eso. ¿Tú no los ves? Te mandan un montón de predicaciones de fulano y de Ñemerson y de Snockerson y de Frickinson, pero las de la casa no las reciben. Entonces quieren que Dios les hable. Quieren revelación. Dios te alimenta en tu casa. Oye, aquí ¿cuántos han ido a comer a algún restaurante o algún sitio para ir? Levante la mano. ¿Verdad que bueno? Algunos han ido a un crucero y ven eso, que las arterias están gloriosas, que el último canto de lechuga te lo pones en el bolsillo, pues no te cabe. Oye, pero a la hora de la verdad, ¿la comida de tu casa es o no es la que es? Claro que sí. Podrás ir al mejor hotel del mundo. Podrás pasar unos días buenos, pero extrañas el inodoro de tu casa. Y lo dejo ahí. Llegan esos reyes y confrontan a Herodes. ¿Y qué dice el texto? Que ese Herodes romano, en ese momento de la historia, Roma era el imperio militar más grande en el planeta. En el derecho romano se estudia en las escuelas de derecho como materia electiva hoy en día, entre las cosas, derecho romano. ¿Por qué? Porque ahí están los códices. Ahí están las tradiciones de Justiniano, ahí están las escuelas del derecho penal, ahí te hablan de Lombroso, ahí te hablan de todas estas series de autores que articulan el derecho. Y una nación tan poderosa como esa, en la cúspide de su desarrollo, aprueba un segundo decreto que puedes matar a los niños en Belén y sus alrededores de 2 años hacia abajo. Vaya siguiendo esto. Nación poderosa, matar niños. Nación poderosa, siglos después, matar niños. Pasan los siglos. Y una de las naciones más poderosas en la faz de la tierra en el siglo XX. 9 jueces se reúnen en la ciudad de Washington, D.C., 1974. El juez ponente de esa opinión es un judío que le limpiaron su familia en Auschwitz. Y él escribe que no los tienes que matar al momento de nacer. Que no los tienes que matar de 2 años para abajo. Que lo puedes matar dentro del vientre de la mamá. El caso se llamó Roe versus Wade. Vaya mirando la obra satánica, no importa el gobierno que esté, no importa el modelo de gobierno que sea, el diablo sigue siendo el diablo. Y el Señor lo reprenda. Sigue pasando los tiempos, los decretos de muerte siguen corriendo. Y cuando tú dices, wow, mira el momento de nacer, de 2 años para abajo, de momento es ahora, no, dentro del vientre de la mamá. ¿Cuál es el nuevo estilo de Satanás para seguir contando a la humanidad? Mover el derecho, meter unos decretos para confundir al pueblo, que si ustedes creen que mirando los tribunales van a saber el origen del bien y del mal, o mirando lo que una legislatura apruebe, de ahí sale lo bueno, lo está haciendo lo malo, usted está equivocado. Los poderes se pueden torcer, los poderes pueden ser manipulados. Actualmente en esta tierra estamos viviendo eso. ¿Y cuál es la nueva idea? La ideología de género. Macho, macho, mujer, mujer. Y me detengo porque la conducta lesbiana
La conducta homosexual, si tú unes todos los hombres con los hombres y todas las mujeres con las mujeres, desaparecen los niños de la faz de la tierra. La conducta es genocida, va dirigida al exterminio de la raza humana. Yo no te estoy diciendo si es bueno o malo, míralo desde el punto de vista antropológico. En estricta antropología extingue la raza humana. Puerto Rico lleva 3 años ya, y este es el cuarto que corre, donde muere más gente que la que nace. Y si contamos los que se fueron a huir, Puerto Rico se está muriendo. Necesitamos que sigan llegando indocumentados. Necesitamos que siga colándose gente por las fronteras de Puerto Rico, que lleguen como lleguen, con papeles o sin papeles, porque si no, esta isla va a desaparecer su población. Amén, gloria a Dios. Sigo con los decretos de muerte. En este tiempo se está desalentando la multiplicación de la raza humana. Pero ¿cuándo empezó esa guerra? ¿Cuándo empezó esa batalla? Usted tiene el código más antiguo desde el punto de vista de la narración que se retrotrae al origen de todas las cosas, y usted lo va a ver bien sencillito en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, donde Dios pone al hombre y a la mujer no como enemigos. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, desde Génesis 1, 26, 27. Y a ambos le da autoridad, y ambos coadministran la tierra, y ambos son coigualmente valiosos delante de Él. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Dios no estableció una batalla de los sexos, es un disparate, eso sale. Yo voy a decir ya mismo de dónde sale. ¿Y qué Dios le mete en esa sentencia? Creced y multiplicaos, y crezcan y multiplíquense. Increíblemente, las naciones más cristianas buscan la manera de cortar la reproducción humana, y las naciones que no son cristianas, como los chinos y los hindúes, se multiplican, pero una cosa espectacular. Yo miro esto panorámicamente y digo, wow, tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque se repiten patrones. Y aquí voy a la parte histórica, y espero que usted tome su nota y después lea o escucha la grabación. Un ejemplo de cómo tú usas un tribunal para torcer el derecho y perpetuar la maldad, tú lo tienes en un caso antiguo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ese caso se llamó Dred Scott versus Sanford. Ese caso del Tribunal Supremo se resolvió en 1857. Y en ese caso agarra el tribunal y resuelve que una persona negra, sea esclavo o libre, cuyos ancestros fueron traídos a Estados Unidos como esclavos y vendidos, no pueden ser ciudadanos americanos. Y por lo tanto, no pueden ir a un tribunal de justicia a radicar un caso. Eso está resuelto en ese caso. No solamente eso, mire qué caso interesante. Cuando el caso llega al Supremo, el Supremo dice, no tengo jurisdicción. Cuando un tribunal dice, no tengo jurisdicción, no puede ver el caso. No puedo decir nada. ¿Por qué? Porque no tengo autoridad para verlo. Pero aún así el Supremo escribe. Y escribe unas cosas que ahí es que empieza a meterse esa antorcha esa mecha para la guerra civil en Estados Unidos, donde él dice, mira, y este estado que se llama Missouri, que internamente tiene unos decretos para eliminar la esclavitud, yo quiero decirle que ese estado no tiene poder para hacer eso. Y finalmente expresan que los esclavos eran propiedad bajo la 5ª enmienda de la Constitución, y que cualquier ley privada que privara a un dueño de esclavo de esa propiedad era ¿qué? Inconstitucional. O sea, una decisión del Tribunal Supremo decía que los negros esclavos no podían ser libertados si venían de ancestros que fueron traídos como esclavos y vendidos, y que eran propiedad de sus dueños. Una decisión de un Tribunal Supremo que un ser humano es propiedad de otro. Pero eso no se queda ahí. Pasaron los años y usted tuvo que escuchar Segunda Guerra Mundial. Por favor, jóvenes que están aquí, googleenlo. Miren el trasfondo histórico. Se levanta una nación que es Alemania en Europa. Y es interesante porque Alemania tenía también 2 rieles poderosos, como si fuera un tren que va por encima. Un riel era el derecho. Los comentaristas alemanes del derecho eran bien citados en las escuelas de derecho. Y el otro riel son los teólogos. Martín Lutero, la Reforma, los teólogos que escribían.
hay mucha tradición de interpretación de las escrituras en Alemania. ¿Cómo es posible que una nación que tenga una cúspide intelectual como esa, los ingenieros alemanes admirados por su tecnología? Una cosa tremenda. Y los que no les guste leer la historia, por lo menos vean la película de Captain America y el otro tipo que está en contra, que era de trasfondo alemán, para que ustedes lo puedan empezar a entender desde esa otra óptica de lo avanzado que eran ellos en la ciencia. Tienen un ejemplo interesante de cómo montaron, cómo usted cree que ellos empiezan a matar judíos sin sentirlo. ¿Cómo es posible que toda esa nación se agrupe? Usted dirá, no, mucho pueblo no estuvo de acuerdo. No, pero ideológicamente esa nación decía, vamos a exterminar al judío. Y lo exterminaron con una sangre fría sin problema. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, pues ellos crean un tribunal que veía sus casos, el Reichsgericht, tenía que decidir una serie de casos. Y entre los casos que le llegan, mire este casito interesante que le llega. Había un actor judío que firma un contrato con una compañía de hacer películas que era de alemanes. El hombre arranca para hacer su película. Los alemanes quieren romper el contrato, pero el contrato dice, cualquiera de las dos partes que rompa el contrato sin causa justificada, tiene que pagarle al otro. ¿Y qué usted cree que querían hacer los alemanes? Terminar el contrato sin pagarle. Y ahí, ese incumplimiento, de la única manera que tú te salías de ahí era que se muriera alguien de las partes, ¿verdad? O viniera algo que les impidiera cumplir cabalmente lo que se habían comprometido. Así que esta compañía decide demandar al actor judío. Y cuando lo lleva al tribunal, levantan un punto que dice, ven acá, es que yo hice contrato con él, y mira la alegación, pero él es judío. Y escuche bien, y en la sentencia del 27 de junio de 1936, él se llamaba Eric Charell, para que lo busquen en el internet, dictaminó que el hecho de que este demandado fuera judío suponía una completa destrucción de su personalidad jurídica desde el punto de vista, escúchame bien, político-racial. Y llegó a calificar esa ausencia de total capacidad jurídica y dice como una muerte civil, dice la opinión, equiparable a una muerte física del individuo. ¿Qué dice el tribunal en un caso de contrato? Dice, mira, el demandado es un judío y como es un judío está fuera del escenario civil y como dicen las escuelas del derecho de Italia, injure cessio, es como si estuviera muerto. Así que ya tú tienes una decisión de un tribunal que dice que en términos de derecho civil el tipo está muerto. Así que los ideólogos, porque siempre aparece un abogado listo que escribe un artículo de revista jurídica que es el clavo en la pared para que venga alguien más inmoral que él y enganche el cuadro en ese clavo, de la escuela de Kiel, que escribieron, ese filósofo del derecho había escrito 2 años antes, poco antes de esa opinión, que solo es un camarada en el derecho. Quien es un camarada del pueblo, escuche bien. Quien permanece fuera de la comunidad del pueblo, permanece fuera del derecho. Tú no eres un ser humano si no estás en el combo. Eso lo están reviviendo los grupos de género en este tiempo. Si tú no te apuntas en esa escuela, tú no tienes derecho. Si tú no piensas como ellos, tú eres un retrógrada, tú eres un fundamentalista religioso, tú no tienes derecho a pertenecer a una comisión de jueces del Tribunal Supremo, tú no tienes derecho a nada. Porque tienes que pensar como los camaradas, eso está ahí en la historia. La marginación de la población judía también se lleva a cabo a través del derecho civil con el apoyo del Tribunal Supremo alemán y usando abusivamente e incontrolando las interpretaciones jurídicas. Y aquí me detengo. ¿Cuál es un decreto de muerte? Esa opinión del Tribunal Supremo alemán. Por eso es, por favor, jóvenes que están aquí y los adultos que dan clase, busque juicio de Nuremberg. Cuando los aliados ganan la guerra, hacen un juicio en Nuremberg. ¿Y por qué en Nuremberg? Porque Nuremberg tenía una tradición de que fue el origen de muchos de los abusos que se tomaron y los aliados dijeron, vamos a bailar en casa del trompo. Y agarran a los generales alemanes y hay videos de esos juicios. Y los tipos fueron allí a decir, nosotros no hemos matado a nadie.
6 millones de judíos, 6 millones de nada. Aquí hay una sentencia de un tribunal supremo que dice que no son gente. Y si no son gente, yo no maté a nadie. Tremenda defensa. Si tú lo miras frío como juez, jurídicamente, y dijeron algo más, dentro de las fronteras de Alemania mandamos nosotros. ¿Quiénes son ustedes, boricuas, para venir a Alemania a decirme a mí lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sólido el argumento? Claro que es sólido el argumento. Lo mismo que usaron estos grupos trasteadores de niños para articular un derecho, se han metido en la rama judicial y controlan la rama judicial. Controlan el gobierno porque el gobernador está en esas. Cree eso, va a firmar eso. Creó un comité que se llama PARE para empujar eso. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque usted ve que la legislatura está como... Porque por primera vez en la historia de Puerto Rico hay una legislatura que no tiene mayoría, son todas minorías. ¿Y qué está pasando? Que las dos mayorías más grandes no acaban de abrir los ojos para unirse, porque una pequeña minoría ha secuestrado la moral de Puerto Rico. Una pequeña minoría para darte el voto para que tú seas mayoría, ahora tú le tienes que ceder tus niños. Y aquí nado después de las boyas y tú arreglas con los estudios bíblicos. Perspectiva de género es el nuevo decreto de muerte sobre esta tierra. Porque, número uno, perspectiva de género es una ideología. No tiene base científica. O sea, no tiene base científica. Para tú poder empujar esa ideología, tienes que ignorar tu cuerpo humano. No, la biología no cuenta. ¿En serio que la biología no cuenta? ¡Wow! Número dos, perspectiva de género es una herramienta que está usando el Departamento de Educación para deformar la psicosexualidad de un menor de edad. El ser humano se desarrolla sexualmente desde que está en el vientre de la mamá con unos cromosomas. O eres XX o eres XY, una genética que tan pronto nace esa criatura, se va desarrollando, pasa su pubertad y llegado a los 23 años, todo su sistema neurológico se forma. Y en ese momento el ser humano está psicosexualmente desarrollado. Y usted va a ver que el 90 y tanto % de los seres humanos, varones son varones y las mujeres son mujeres. Ninguna tiene duda de eso. ¿Y qué hace este grupo? Este grupo dice, espérate. Antes de que termine de desarrollar, vamos a cortarlo ahí, que antes que se desarrolle, vamos a inyectarle una información que no puede manejar. Cuando ustedes estudiaban, yo no sé cuántos estudiaron aquí en la escuela pública y son adultos, te daban la clase de salud, te enseñaban el cuerpo humano. ¿Se acuerdan del quiz del esqueleto? Mencione todos estos huesos y tú te volvías loco y mirabas para el lado a ver si alguien te tiraba con un hueso y tú ponerlo acá. Y entonces el sistema circulatorio, el sistema de los músculos, todo el sistema muscular, neurológico, todo bien chévere. Llévese la gota de sangre desde tal sitio y cómo la bombea el corazón, cuántas cámaras tiene, tremendo. Eso era la clase de salud y llegaba un grado en que te pasaban la película del parto. Todo enfocado desde una óptica de salud, de conocimiento, de ciencia. Hay gente que descubría que quizás tenían una vocación en algo de la ciencia y algunos estudiaron enfermería, otros medicina. Eso es tremendo, eso es informativo. Te enseñaban el sistema reproductivo, masculino y femenino. Pero ahora, eso es lo que se llama educación tradicional. Y muchos padres, como pasaron por ahí, no ven el peligro que hay ahora, porque lo que le enseñan ahora a tus hijos no es eso solamente, sino que ahora les van a enseñar el sistema reproductivo, qué tienen, cómo lo pueden usar y qué opciones tienen, no tradicionales. Y hay un libro como el que se llama Quiero Saber. Y hay un libro que se llama Nuestra Sexualidad, que tiene un capítulo de zoofilia. El que no lo entienda se llama bestialismo. Y en su página 538 le dice a la juventud de este país que la etapa del bestialismo es una etapa normal en el desarrollo de los adolescentes. ¿En serio? Todo eso está ahí. En nombre de género. Ese es el nuevo decreto. Así que, ideología. 2, una herramienta educativa transversal para deformar la psicosexualidad del niño. Número 3, es una terapia de conversión para sacar al niño para que sea niña y a la niña que sea nene. Lo quieren llevar a eso. Número 4,
es un movimiento político bajo la bandera del arco iris, dirigido a establecer un gobierno homosexual en las naciones, pavimentando el camino para el anticristo que, conforme a Daniel capítulo 12 por ahí, dice que aborrecerá el amor de las mujeres. Cuando ese se manifieste va a ser normal eso. Y la gente no lo va a distinguir. Tenemos una generación que se está levantando con muchos problemas. Tenemos jóvenes de nosotros, criados en la iglesia, de temor de Dios, que para ellos ahora el pasto es bueno. Tenemos gente en las iglesias metiéndose pasto. Y se registraron allí. Y quizás no van a la Cruz Verde de Isabela, pero van a la Cruz Verde de Bayamón. No van a la cruz de Cristo, pero van a esas cruces por ahí. Entonces, viene una generación subiendo, escúchame bien. No, pastor, es que me duelen los huesos. Bueno, está bien. Sigo con la nota porque no la quiero dejar ahí. Si usted se está aceitando, siga aceitándose. Yo no voy a pelear con usted. Ahora le digo esto. La marihuana es la puerta de entrada a todas las demás. Escuché un joven en un debate y dice, pastor, yo quiero que usted sepa, y se paró ahí, preguntas y respuestas, en un movimiento pentecostal de esos rajatabla que no le dan piedra fome a los callos, se los afeitan a tiro, son una gente bien brava. Oh, yo quiero decirle algo, yo llevo un experto en droga. Perdóneme, se me olvidó que estoy en internet y me siento tan cómodo que, pues mire, se para ese muchacho allí, mire, pastor, dígame hijo, ¿verdad que todos ustedes toman café? Sí, sí. ¿Verdad que el café es una droga? Ya yo sé por dónde él venía. Y sí, el café es droga. Y todos ustedes toman droga y la gente toman café. Y entonces el cannabis es medicinal. Y yo lo dejo correr. Él le contesta el experto que llevamos en droga, un muchacho muy bueno, especialista en sustancias, le contesté unas cosas y digo, hijo, mira qué sencillo es. Tú tienes que mirar cómo esto se impacta socialmente. Yo no he visto a nadie todavía, para contextualizarle a ustedes, yendo al buen café de allí, o a la panadería donde usted va, o a colar el café que usted toma todos los días, y usted termina en un punto de droga capeando, buscando una droga más fuerte que el café. No he visto uno que empiece en el Starbucks y termine en el punto de droga. No lo he visto. Pero la marihuana no es medicinal. Porque para que sea medicina, tiene que cumplir con los criterios de farmacia. Ahora la Universidad del YouTube te enseña todo eso y googléelo. Para que sea medicina debe tener unas características. Por eso la medicina que te recetan a ti aquí en Isabela, si se te acaba, tú puedes estar en Ponce con una receta y la compras y es exactamente lo mismo que te venden aquí. Y en Mayagüez también. Y en otras naciones también, porque hay unos criterios de los fármacos para que sea medicina. ¿Y cómo se producen? Pero esa no. Y cuando usted busca, se va a dar cuenta que han sido alteradas muchas de estas sustancias en el camino. Y hay drogas de nuevo diseño. Y hay gasolineras en este país que son puntos de droga, que allí es que se consiguen. Y el Estado no hace nada, y el gobierno no hace nada, y el pueblo está durmiéndose. Deben sacar el alcohol de las gasolineras. Ese es otro decreto de muerte. Vas a echar gasolina y a dar tu guillazo también. Y después te montas en un carro y vas a guiar, pero lo dejo ahí porque no quiero tocar eso. Con esto lo que quiero traer es, para ir redondeando, no quiero que se me vaya el tiempo. Tenemos toda una panorámica social de decretos de muerte. Vemos cómo se discuten issues, que le dije que perspectiva de género son 5 cosas. Ideología, herramienta educativa, terapia para convertir a los niños y cambiarlos de sexo, un movimiento político bajo la bandera del arco iris, y escúcheme bien, es una religión dirigida a llevar a la gente a unas conductas alineadas con la adoración a Astarte, Diana de los Efesios y la gran Artemisa. Eso es una verdad, son 5 cosas. ¿Y qué tú tienes? El Estado. El Estado empujando la perspectiva de género, está empujando esas 5 cosas. ¿Y qué pasa? Tienen una muralla que se llama Constitución. Por eso es que yo tenía que tocar Esther capítulo 3, porque tienes un Amán que hace un decreto para causar daño. Y lo disfraza bien con el sello real y el tipo le da el anillo. Y todo luce bien. Y fíjese qué poderoso era esta gente en Babilonia, que cuando tú miras el capítulo 3 de Esther, el verso 12, es de los pocos
ejemplos históricos que la misma ley, escúchame bien, se hace en varios idiomas y se distribuye a todo el reino. Mire qué poderoso era ese reino. Siempre ha habido decretos de muerte. ¿Y cómo uno los enfrenta? ¿Qué hicieron en Éxodo 1? Las parteras dijeron, no vamos a matar el bebé. Se necesitan parteras en este tiempo como estas, que defiendan nuestra niñez de estos abusadores. Yo sigo viendo Mateo capítulo 2. ¿Qué otra herramienta se usó para defender a Jesús? Que sus padres hicieron caso a la revelación de Dios. Dios se lo mostró a José en un sueño y él no esperó. Él no se fue a hacer una colecta para pagar el pasaje. Le levantó a María y le dijo a huir. Si Dios te avisa, muévete. Si Dios te lo muestra, actúa. Hay gente esperando confirmaciones sobre confirmaciones y confirmaciones y se van a pasmar esperando confirmaciones. Así que yo esos decretos de muerte los enfrento como Dios me dice. Pero ¿qué tenemos en Esther? Hay un Daniel, creo que es capítulo 3, que un rey, después que Dios le mete una revelación espectacular de una estatua en el capítulo 2, y Daniel, pues hagamos un ayuno y dice, no mates a estos brujos y sortílegos, tranquilo, que el Dios de los cielos me lo va a revelar. Y fue y le reveló. Le dijo, tú soñaste esto. Léanse después en Daniel capítulo 2. Cuando él termina de revelarle el sueño que al rey se le olvidó y le da la explicación del sueño y la estatua y sus partes y sus componentes, el rey quedó tan emocionado que en el capítulo 3 él se hace una estatua de él. Mira qué animal, mira qué tipo, como lo interpreta. O sea, tiene una revelación directa de Dios. Dios le dice, tú te propusiste en tu corazón conocer lo que iba a pasar en el futuro y Dios le reveló todos los reinos que venían detrás, incluyendo el de él. Y como está revelado, fíjate el peligro de escuchar una palabra y salir de un culto y no hacerle caso a Dios. Porque Dios te pudo hablar de frente y si tú no lo procesas bien, sales por ahí y te levantas una estatua para ti. Y para empujar esa estatua, mete un decreto de muerte. Pero había un corillo de jóvenes de Ciudad de Salvación. Le dijeron, tú podrás hacer lo que se te antoje, pero yo no voy a enseñar perspectiva de género en el sistema de educación. Podré ser funcionario dentro de la judicatura y no voy a homosexualizar mis casos. Sigo. ¿No se van a arrodillar? No van a arrodillar. Lo llevan a donde el rey. Y fíjense, el rey les quiso dar un break. Repásense en eso, creo que está en Daniel capítulo 3. Él los amaba porque había tenido experiencias con Daniel y con ellos. Dice, mire, me están diciendo todo esto contra ustedes. Aquí están los videos de lo que ustedes hicieron. Aquí está el periódico, mira todo lo que los periodistas dicen de ustedes. Le vamos a dar un break. Se postran, de hecho, para postrarse te tocaban una música y al son que te tocan tienes que bailar. Y los tipos dijeron, no nos vamos a postrar. Y yo sé que esa ley dice que nos vas a matar. Y el Dios que yo le sirvo nos puede librar del horno. Y si no nos librara de ese horno, como quiera, no nos vamos a postrar. Repáselo, por favor, porque eso era un decreto de muerte con amenaza. Si no haces esto, te vamos a caer encima. Como que el Estado le ha dado con eso ahora, que si tú no haces lo que ellos dicen, te van a caer encima. Y entonces los agarran y los tiran al horno. Y dice el texto que el calor era tan grande que los tipos que los tiran al horno caen muertos del calor. La lambeta de fuego se lo llevó enredado. Y yo no sé qué tipo de horno era, pero el rey parece que tenía un cristal en ese horno o algo. Él podía ver ese horno a lo lejos y podía mirar lo que estaba pasando adentro. Y el texto dice que el rey dice, oye, la sentencia dice que son 3 los condenados, que se supone que se estén quemando allá adentro. Y yo miro, pero veo 4. Pero ese cuarto es distinto a los otros 3. Ese cuarto es como el hijo
de dioses. El rey pudo distinguir que en medio de esa sentencia de fuego que él le mandó a esos inocentes, se metió Dios. Y yo no sé qué fuego tú puedas estar teniendo, no sé en qué horno tú puedas estar, pero mira bien que al lado tuyo hay uno poderoso que no se duerme ni adormece. No importa, maestro del Departamento de Educación que estás aquí, que el Estado quiera hacer. Tú vas a asumir la postura de defender la niñez. Y les tengo noticia. La ley del Departamento de Educación, ley número 85, estoy hablando de Puerto Rico, no tiene la perspectiva de género en su política pública. Por lo tanto, tú no estás obligado a dar algo que no es legal dentro de la óptica de esa ley del departamento. Y puede haber un comité del who is who en ese mundo, que es el comité de padres, que lo componen ese combo y que le quieren empujar a todas las escuelas un protocolo y una agenda de género. Y tú no la tienes que dar porque no es ley. Y una orden ejecutiva del gobernador no es ley. Y la legislatura le acaba de colgar un proyecto a ese combo que le dijo no a la perspectiva de género en las escuelas. ¿Qué yo haría si fuera maestro de educación? Primer día de clase mando a buscar todos los padres y digo, abran los ojos porque aquí está lo que le quieren dar a sus hijos. Y usted puede demandar por hostigamiento sexual. Usted puede demandar por abuso institucional de la escuela contra su hijo. Usted puede reclamar contra ese grupo que le quiere trastear la psiquis psicosexual a sus hijos. Eso se llama asumir postura. Y los padres pueden empezar a demandar por hostigamiento sexual. Y demandas al director. Y demandas a los maestros. O los maestros sabios se lo enseñan a los padres para que los padres demanden. Yo, maestro, soy testigo tuyo, no hay problema. Y ahí estamos. Y defendemos. Con uno o dos que demanden, los demás se alinean. Hay una frase de campo que me encanta para que usted lo entienda. Cucaracha para su seto. Dejen nuestros niños en paz. Pero ¿qué modelo tiene Esther? Y estoy tratando de terminar hace como 15 minutos, pero miren. Miren el modelo de Esther. Mardoqueo, vaya ahora al capítulo 4. Ya tenemos claro que hay amanes donde quiera. Y amanas también. Mardoqueo dice el capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho. O sea, iglesia, hay que estar alerta de lo que pasa en el dominio público. No te puedes quedar aquí embollado orando a Dios sin saber lo que está pasando allá afuera. Si Moisés se queda en el desierto y mira la zarza a lo lejos y se queda allí, se detiene toda una revelación de Dios para un pueblo. Él vio una zarza y fue para allá. Y Dios lo llamó y el resto ustedes lo conocen. Tienes que interesarte en lo que rodea alrededor tuyo. ¿Qué salsa está ardiendo por ahí? Está siendo la salsa de la educación en este país. La meta son los niños. Miren que en lo que va de este cuatrenio de gobierno, toda la pelea es sobre los niños. Y ahora el bochinche ese de la playa por allá, de la piscina y qué sé yo qué, para una distracción. Pero la garata es de los nenes. Y se están agrupando. Y vienen ahora en agosto y septiembre a caerle encima con otros proyectos de ley. Y ahora empieza el Departamento de Educación empujado por el padre ese del gobernador para meter eso en las escuelas. Abran los ojos. Atacan el homeschooling, atacan las escuelas privadas. Y no todos pueden pagar escuela privada. Yo me gocé hasta cierto punto con la pandemia, porque le sacamos los niños de las garras al gobierno por un tiempo. Y tú te puedes asomar a ver qué le están enseñando. De hecho, hubo un caso en el oeste de Puerto Rico, en una clase de salud de órganos reproductivos, que el maestro le abre una laptop y le enseña su parte personal de él a los estudiantes. Eso fue hace unos años atrás. ¿Usted cree que el Departamento de Educación hizo algo? Lo dejo ahí. De hecho, el otro día salió que en la página del Departamento de Educación había un enlace a una página porno de los estudiantes de 9º grado. ¿Usted cree que investigaron al programador del Departamento de Educación? Que eso es cuestión de determinar quién programó, en qué hora fue, eso está bien orquestado. Tú sabes más o menos quién fue. ¿Y quién dio la orden también? Porque cuando tú apretas a ese va a decir quién le dijo que lo hiciera. ¿Usted escuchó alguna marcha, algún revolú de estos grupos? No, porque entra en la agenda de trastear los niños.
Sigo. Mardoqueo, y este es el modelo de enfrentarle el decreto de muerte que quiero traer hoy aquí, es sencillo. Lo primero que él hace es que él rasga sus vestidos y de ceniza y se va por la ciudad y clama a Dios. En otras palabras, yo personalmente busco de Dios y le estoy diciendo a la gente, estoy buscando de Dios, y con mucho respeto va a haber una marcha por ahí. Y la gente de las marchas, no, es bueno que la gente sepa que hay gente que no está de acuerdo. Pero yo no lo dejo en la marcha nada más. No solamente vamos a decir no estoy de acuerdo. Se están levantando unas cartas diciéndole, gobernador, no queremos eso de género en las escuelas. Saca eso de ahí. Él no le va a hacer caso. Yo quiero que usted sepa que no le va a hacer caso. Que le están metiendo $7 millones a eso. Que hay grupos que viven de eso. Así que eso no lo va a quitar. Pero estamos educando un pueblo para que el pueblo defienda esa niñez. Las parteras que dicen que no. Gente que dice, me opongo y voy para el horno si tengo que ir para el horno. Pero tú no vas a trastear a los niños. Amén. Mi Mardoqueo, ¿qué es lo que él hace? Él dice, espérate, yo no estoy de acuerdo. Va, fíjese qué interesante, vaya al capítulo 3, llega hasta la puerta para hacerle saber a Esther. ¿Por qué? Porque hay gente que Dios coloca en autoridad, que tienen valores y tienen fe. Y si Dios te plantó ahí, no es para que impongas tu religión en el gobierno, pero es para que seas una voz profética contra lo que quiere hacer el gobierno. Y si Dios te colocó en la legislatura y te fuiste a lamber el ojo por las iglesias antes de las elecciones y te retratabas con el pastor y te vestías de aleluya y te tirabas al piso y todo eso para que la gente te diera el voto, asume ahora la postura de reino. Mardoqueo le quiere saber a Esther lo que está pasando, se lo va a hacer saber, porque él sabe y dice, voy para allá. Verso 4, fueron las doncellas a Esther, estoy en Esther capítulo 4, verso 4. La reina tuvo gran dolor, mandó vestidos, mira, cámbialo a ver qué es lo que está pasando. Los eunucos le dicen que el tipo no quiere los vestidos ni salir del cilicio. Y ella dice, wow, algo está pasando. Y dice el verso 5, Esther llama a Atac y le dice, vete a donde Mardoqueo, a saber qué es lo que está pasando, porque ella estaba tan trepada en su reino allá adentro, ¿entiendes? Le preparaban la bañera, le cogían los vestidos y le tomaban los de esos a la medida. Esa ropa era gloriosa. Y ella estaba enfocada en trabajarle la cabeza al rey. Esa era la función de ella. Y estaba ahí, así que estaba desconectada de lo que estaba pasando. Tú no te puedes dar el lujo de estar desconectado porque no sabes lo que está pasando, pero mira qué interesante. Atac fue, mira el verso 6. Fue a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad. Mardoqueo, ¿qué dice el verso 7? Mire todo lo que Mardoqueo hizo, que es la asignación que tiene que hacer la iglesia en este tiempo. Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. Tú tienes que saber lo que está pasando. Le dio la noticia de la plata que Amán trató de pagarle. Le dio también en el verso 8, ¿qué le dio? Copia del decreto que había sido dado en Susa. O sea, el tipo se preparó, se documentó. Porque para argumentar contra esta gente te tienes que preparar, hay que leer. ¿Cuántos de ustedes han recibido en su casa que le han tocado la puerta los testigos de Jehová? Levánteme la mano, deja ver cómo están por acá. Mira eso. Ok, vaya. Muchos de ustedes, mira como digo, muchos de ustedes no dijeron nada, dijeron, cállate, deja que se vaya. Déjalo que se va a ir. Apaga el televisor. Para. No te muevas, no respire. El tipo se va a ir, o la señora esa se va a ir. Todos sabían que están equivocados, pero pocos saben qué decirle en la puerta. Y así está pasando con mucha gente. Saben que eso de perspectiva de género está mal. Tú no discriminas porque tú no quieras exponer a tu hijo a eso. Tú estás protegiendo a tu hijo. Que se desarrolle y madure y como adulto tome su decisión. Por eso usted ve que el proyecto ese 184 de Vargas Vidot iba dirigido ¿a qué? A que si tú tratas de afirmar la conducta de tu hijo conforme al desarrollo psicosexual de su sexo, te convertían a ti en criminal bajo la ley de maltrato de menores. Es maltrato tratar de enderezarlo.
Lo puedes deformar, porque si viene para deformarse, tienes que afirmarle la deformación. Se hará es llevarlo de la heterosexualidad a otras conductas y eso es correcto. Mire, si la conducta fuera correcta, si lo transexual fuera correcto, ¿por qué operarse el cuerpo? Si la biología no cuenta, ¿por qué te tienen que extirpar los senos? Si la biología no cuenta, ¿por qué hay que darte bloqueadores hormonales para que no menstrues? Si la biología no cuenta, ¿por qué al nene hay que meterle hormonas para que le salgan senos? Le podrán cambiar al chamaquito el nombre en el certificado y en vez de llamarse Luis, ahora se llama Luisa. Tendrá el pelo más bonito que la abuela. Podrá tener unos senos falsos con hormonas, pero nunca va a poder menstruar. Yo miro esto y necesitamos gente como Mardoqueo que se preparan. Y va donde Esther y le dice, mira lo que está pasando, esto es un abuso. Ustedes tienen que parar esto. Aquí hay que asumir postura. Yo no voy a seguir cruzándome de brazos. La iglesia, escúcheme bien, hago un análisis aquí y un comentario que lo tienen que copiar porque nos acusan de que odiamos a la gente que tiene otras conductas. Eso es falso. La iglesia predica contra el cigarrillo, pero ama al fumador. La iglesia predica contra el alcohol, pero ama al borracho. La iglesia predica contra las drogas, pero ama al adicto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este hombre confronta ese decreto de muerte que estaba en el capítulo 3, donde él le dice, mira, aquí tenemos este problema, aquí están estos proyectos del Senado, aquí están estas comisiones. Ahora el Tribunal Supremo, eso es una batalla y una pelea que hay ahí, póngase al día. Pues si no lo saben, hubo una resolución en estos días de un nombramiento a la Comisión de Disciplina de Jueces del Tribunal Supremo. Y nombraron a un aleluya panderetero miembro de esa comisión. Y se ha formado ese revolú. El aleluya soy yo. Y se ha formado ese revolú. Fresquecito, eso fue el jueves pasado. Y 3 personas nada más que se enfogonaron. Pueblo, campo y playa, más nada que esos 3. De ese mundo. Y empezaron a atacar. Y el argumento que usan para meterme mano son mis declaraciones en los púlpitos por la palabra y algo que dije y repito y lo seguiré repitiendo hasta que vaya a la tumba, que es que mientras no cambien la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico dice en el preámbulo que Puerto Rico se organiza de una manera democrática poniendo su confianza en Dios Todopoderoso. Eso está en el preámbulo. Búsquelo. Título 1 de las leyes de Puerto Rico, documentos históricos, Constitución de Puerto Rico, busque el preámbulo y está ahí. Hay separación de iglesia y el Estado, pero Dios está ahí. Entonces yo digo que todo empleado público, si hay aquí un empleado público, usted sabe que usted para poder entrar en la nómina tiene que firmar en la oficina legal o de personal de la agencia donde usted está un juramento bajo el código político que usted hace el mismo juramento que hace un alcalde, que hace un legislador, que hace un gobernador, que usted los ve en los actos esos que juran y dice que juro fiel y solemnemente defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, la Constitución y las leyes de Puerto Rico, dice creer y proteger y defender contra todo enemigo exterior o interior, dice eso. Así que cuando un funcionario de estos juramenta y dice que jura creer y defender la Constitución, está pactando con la deidad que está en el documento, Dios Todopoderoso. Jurídicamente está convertido, le falta conocerlo. Oye, les dije eso y salen por el techo, salen furiosos. Pues no está diciendo eso. Igual que como cuando niños mataron una gallina y te rociaron la sangre con encima y empezaron con ese embeleco. Pues todos estos empleados pactaron creer en Dios Todopoderoso, ya tienen un pacto y yo reclamo que ese pacto cobre vida. Yo reclamo que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ellos. Reclamo que esa unción les revele y les muestre. Reclámelo, no se rinda. En el modelo de Amán, el modelo contra Amán hay que enfrentar ese decreto. Así que van a donde Esther y le dice, Esther, asume postura. Esther, usted conoce la historia. Esther dice, lo que pasa es que si yo me meto en eso me pueden matar. Y aquí me gusta esta confrontación. Oye, ¿sabes si para este tiempo Dios te puso donde tú estás? Y si tú no haces lo que tienes que hacer, escúchame bien, el plan de Dios no se va a detener.
Recuerden y pongan esa nota por ahí cuando Pablo está orando, en Hechos 9 por ahí. Pablo orando tiene una visión. Pablo está ciego y orando tiene una visión y Dios le muestra a un tipo que se llama Ananías que entra y le mete las manos y dice recibe la vista. Pero en ese mismo momento está orando un varón que se llama Ananías. Y Ananías era un hombre de Dios con una unción pero tremenda. Y Ananías, Dios le muestra en su oración y le dice, Ananías, hay un hombre que está en la calle derecha, en casa de justo, se llama Saulo, está orando, está ciego y ve, fíjate cómo Dios le dice a Ananías, ve un varón, no le dice te ve a ti, ve un varón que se llama Ananías que entra para que recobre la vista. Y cuando Ananías recibe eso de Dios, Ananías era un hombre serio, Ananías un hombre de Dios, Ananías le dice, oye Dios, yo sé algo que tú no sabes. ¿En serio? Déjalo ciego, chacho, ese tipo ha perseguido la iglesia, ese tipo ha hecho esto, ese tipo ha hecho lo otro, cállate y obedéceme porque es necesario que él sepa lo que viene. Y Ananías va y le pone la mano y él está tan obediente que le tuvo que decirle, hermano Saulo. Necesitamos gente como Ananías que obedezca. Obedece, Dios te mandó a hacerlo, hazlo. Si Ananías no va, Dios levanta a otro Ananías que lo haga. Porque lo que Pablo vio fue un varón llamado Ananías. Y Dios convocó a ese Ananías. Y si Ananías se resiste, razón tenía. Es un abusador, a lo mejor le mató al primo. A lo mejor le mató a su mamá que era creyente. Yo no sé quién mató, que Ananías se resistió, pero Ananías fue obediente y se desató toda una bendición que usted conoce. Me detengo aquí. La Estel de este tiempo eres tú. Dios te ha colocado donde tú estás, aunque sea en la sala de tu casa. ¿Cuántos abuelos y abuelas hay aquí? Levánteme la mano, rápido, los abuelos ahora. Santo Jehová de los ejércitos. Tú tienes un plan de égida para aquí, para este terreno. Levantar eso rápido. Miren, esta es la generación que más abuelos tiene. Esta es la generación que más abuelos tiene. Y los abuelos de ahora googlean y se van por internet y les renuevan las licencias a los 80 años. Porque Dios tiene un plan con tus nietos y bisnietos y tú eres parte de ese plan y Dios se quiere asegurar que ese plan se dé. Mardoqueo se reunió con un emisario de la reina. Busca ver si tienes que llamar legisladores o gente que esté en eminencia. Para el siglo XXI tenemos que informarnos y comparecer y prepararnos para que alguien haga el planteamiento. No todos pueden hablar. Por eso los medios buscan gente en el pueblo de Dios, agarran a cualquiera. Y usted, pues yo voy a Ciudad de Salvación y ahí te meten un micrófono en la cara y si tú no sabes lo que tienes que decir, amarras el testimonio de esta iglesia diciendo un disparate en el dominio público. No, mire, yo tengo unos pastores que entrevístelos a ellos, vaya allí a la iglesia y vaya a las oficinas y entrevístelos allí. Yo no soy el pastor o la pastora. Amén. Y si piensas abrir la boca, lee bien y prepárate bien. Y vete con el fundamento bíblico. Y eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre se preparó, buscó los funcionarios, le explicó, llegó a donde Esther. ¿Y qué hace Esther cuando finalmente se da cuenta de lo que está pasando? Rapidito, capítulo 4, verso 16. Esther dijo que le respondieran a Mardoqueo, verso 15. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si me muero, que me muera. Lo que quiero traer con esto es que estos decretos de muerte de este tiempo se retan orando y ayunando. Ciudad de Salvación es antorcha en el norte de Puerto Rico. Ustedes no pueden perder de vista lo que han sido y lo que son. Entonces esto es una guerra espiritual. Hay que clamar a Dios que toque la gente, que manifieste su gloria, que derrame su poder, que los convierta o que los tale, una de las dos cosas. Sí, eso está en Jeremías, creo que 18, por ahí búsquelo, me gustó ese. Hay un salmo que dice, cuando me fui a perseguirlos a mis enemigos, se hicieron polvo en el aire, no pude hacer nada. Te quedas dado, pero Dios le mete mano.
Iglesia, esta guerra que Puerto Rico está enfrentando es con oración y ayuno. Gente preparada, gente capacitada. Hay que hablar, hay que educar, pero esta pelea es eso. Ahora cierro con esto. Ahora sí voy a cerrar. Estoy tirando el tren de aterrizaje. Prepárense en que vamos a aterrizar ahora. ¿Qué hace Esther? Mire Esther, por favor. Cuando usted ve Esther en el capítulo 1 y 2, que hacen ese concurso de belleza, en el capítulo 2 buscaron todas las vírgenes hermosas y las traen a Susa. Y cuando la traen, en el capítulo 2 se ve que Hadasa gana ese concurso. Era una mujer hermosa. Verso 16 del capítulo 2. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa en el mes 10º, en el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las mujeres que habían allí. De hecho, cuando usted mira eso, ya la estuvieron preparando, la estuvieron adobando allí como en un jacuzzi de perfumes y cosas y cremas y todo, gloriosa. Ella salió, desde la distancia olía bien. El rey la tenía que mirar. Así que ella tenía unos atributos para seducirlo. Pero cuando vamos al capítulo 5, vaya al capítulo 5, y por eso le doy este trasfondo, porque cuando la unción viene sobre ti, tú vas a hacer lo que Dios te diga. Tú no vas a usar estrategias humanas. Tú no vas a usar ideas y estratagemas de hombre. El capítulo 5 dice que al tercer día se vistió Esther, ¿qué? Con su vestido real. No fue con un escote. ¿Sabe? No fue con el swing. Fue con su ropaje real. Y mire esto. Entró en el patio interior de la casa del rey. ¿Cómo? Enfrente, se le fue de frente. No se le fue de lado. Y estaba el rey sentado en el trono en el aposento, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. O sea, cuando el rey la mira, que viene de frente con su ropaje, lo que el rey ve, la ve a ella, pero hay una unción que la cubre a ella. Hay una gracia que se desata sobre ella. Y cuando yo miro ese texto dice, y dijo el rey, verso 3, el 2, cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey extiende el cetro de oro a Esther que tiene en la mano. Entonces viene Esther y toca la punta del cetro. Esa era la excepción a la pena de muerte. Y dice el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Cuántas Esther hay aquí? ¿Dónde están los maldoqueos en esta casa? ¿Dónde está la gente que está leyendo los tiempos allá afuera? ¿Dónde está la gente que está viendo los decretos de muerte? Le estoy dando duro la perspectiva. ¿Tú sabes por qué? Porque perspectiva de género es una ideología que plantea que tu cuerpo es biológico. Tú tienes una biología, varón o hembra, pero como ya eso no cuenta, hay que ignorarlo. Pero el género es la conducta. Y esa conducta no está amarrada a tu biología. Por lo tanto, tú puedes comportarte como a ti se te antoje, porque tu cuerpo no amarra tu conducta. Y si tú te quieres comportar como a ti se te antoja, nadie te lo puede prohibir, porque es un abuso de la mayoría contra la minoría. Y eso es un tabú social. Y entran las 4 palabras que han infectado el púlpito, la academia, las leyes, que es apertura, consenso, tolerancia e inclusividad. A un grupo de jueces nos dieron ese taller hace años. Éramos jueces de familia. Trajeron ese doctor con esa ideología de género. Y cuando el hombre le metió aquella pata que el hormiguero, que todo el mundo se empezó a revolcar trayendo eso, yo, doctor, yo quiero tener esto claro. Yo tengo una sala de familia, yo tomo decisiones sobre la gente todos los días. ¿Usted me quiere decir a mí que en esta teoría, en aquel momento decían teoría de género, el sexo es la biología del cuerpo humano? Y me dice, sí, güey. Digo, doctor, y el género es el constructo social, la conducta que el ser humano tiene,
que no la puede determinar la sociedad. Y me dice, exacto. O sea, doctor, la conducta de esta persona no está amarrada a su biología. Y me dice, exacto, se puede ignorar la biología. Doctor, y si quiero tener la conducta que yo quiero, nadie me lo puede prohibir porque es un tabú social. Y yo, exactamente, doctor. Y si me lo quieren prohibir, tiene que haber apertura, consenso, tolerancia, inclusive. Me dice, juez, usted tiene A. Digo, doctor, estábamos en mesa los jueces, redondas así, estábamos. Y yo le digo, pues aunque yo soy varón y adulto, ¿me puedo aparear sexualmente a un animal? Porque como mi biología no amarra mi conducta, y le dije una palabra, y yo veo una yegua y por ahí es que. Y los jueces empiezan a reírse, pero él empezó a temblar. Oh, no, con los papeles así. Eso es una exageración, juez. Digo, no, doctor, el no suyo es un tabú social. Me gustan las yeguas. Yo tenía uno de los jueces de Utuado, amigo mío, que me hace así, me dice, escribano, le estás dando duro. Y yo, es que yo no he terminado con él. Le digo, doctor, aunque soy varón y adulto, ¿me puedo aparear sexualmente a un niño? Porque esa es mi preferencia, doctor. Y ahí se hizo un silencio. Le digo, doctor, esto es como ir al árbol de limón. Hay quien lo agarra amarillito, grande y jugoso, y hay quien lo arranca chiquitito, verde y pajoso. ¿Cuál es su preferencia, doctor? Pero no termino ahí. Le digo, doctor, el problema con esa ecuación de género es que cuando usted remueve de la misma la naturaleza humana, el hombre pasa a ser un animal. Sin él saberlo, le cité la Biblia. Cuando Dios hace los animales tienen ojos como tú, tienen piel como tú, caminan como nosotros, pero no son como nosotros, porque nosotros tenemos imago Dei, imagen y semejanza de Dios que el animal no tiene. Y cuando yo ignoro la imagen y semejanza de Dios en mí, yo paso a ser una bestia. Por eso todas esas desviaciones salen de Génesis 3. La serpiente te lleva a eso. Y yo te invito en el nombre que es sobre todo nombre. En este día tiene que haber gente aquí que asuma postura y diga, wow, vamos a enfrentar los decretos de muerte. ¿Cuántos los vamos a enfrentar? Aquí tiene que haber gente que se prepare bien, que lea bien, que se eduque bien en lo que está pasando. Aquí tiene que haber gente que venga a las convocatorias, no pierdan sus reuniones de oración, sean en la manera que sean presenciales o sean de lejos, métase, apúntese, ore con las demás personas, pónganse en una tabla de metas en oración y hasta que no las veamos nos vamos a parar en el nombre del Señor. Convoquen otra gente, otras congregaciones, otros hermanos y decir, oye, como Estela en medio de este tiempo, Isabela, 3 días, oración y ayuno, algo va a pasar, Dios va a obrar, tocaremos el cetro, liberación vendrá y Dios guardará esta niñez para la gloria de su nombre. Puedes continuar llamando al 787-6870 para que nos presentes tu petición de oración si tienes alguna o alguna pregunta o comentario sobre esta reflexión que se llama Enfrentando el injusto decreto de muerte, cómo a veces los poderes gubernamentales ejercen y toman decisiones que no son las correctas, aprobando a veces algunas leyes que son perjudiciales, y Dios convoca gente en eminencia, como en este caso vemos una mujer de Dios que era la reina Esther, que Dios la coloca al lado de un rey que era un impío, un pervertido, pero ella fue voz de Dios para él. Ella asumió la postura en favor del reino de Dios. Y cuando le tocó tomar una decisión difícil, si firmo o no una ley que prohíbe el aborto, si firmo o no una ley que prohíbe toda esa basura de género que trastea a los niños en las escuelas públicas, si firmo o no una ley que prohíbe la hormonización de varones y la masculinización de niñitas, todo ese tipo de cosas, y se firma, para eso Dios coloca mujeres como la reina Esther, para defender a los más vulnerables. Y esta gran reflexión de Esther, todo el libro de Esther, pero los capítulos 3 y 4 son centrales. Cuando Dios llama a mujeres en eminencia, es para que asuman la postura, y tenemos un excelente ejemplo en la vida de esta reina, que favoreció a un pueblo.
ya que el rey había aprobado un decreto de muerte contra los judíos y ella logró que el rey aprobara un segundo decreto dándole el derecho a esos judíos de defenderse de aquellos xenófobos que querían perseguirlos porque sencillamente son antisemitas. Pero esa historia nos permite a nosotros defendernos de actuaciones gubernamentales como las que reseñé en ese sermón, que aclaro que fue en el año 2021, bajo una de las legislaturas más pervertidas que ha tenido Puerto Rico, que se componía de unos grupos de minoría. Y como no había una mayoría absoluta, pues tenían que negociar. Y una pequeña minoría tenía secuestrado a este país durante los años 21 al 24, pero gracias a Dios que fueron barridos desde una perspectiva sólida electoral, y hay otros problemas hoy en día y la lucha sigue, porque aunque no sea quizás en las legislaturas o en la gobernación o en los tribunales, sigue en los niveles intermedios, en muchas agencias del gobierno, donde hay gente posicionada que está en esta comunidad perversa, que usa su poder para tratar de perpetuar la maldad por medio de tomar unas decisiones. Y por eso necesitamos gente con un arrojo, con una valentía, que asuma postura, que ponga a pensar a este pueblo, que confronte toda esa nueva oleada que hay contra los menores. Escúcheme bien, quieren legalizar el incesto, lo repito, lo tratan de legalizar por medio de la inacción del Departamento de la Familia, por medio de la inacción del Departamento de Salud y por medio de la inacción del Departamento de Justicia, no confrontando a aquellos adultos que preñaron menores de edad, que fueron a las clínicas a abortar esas criaturas, y por lo menos 70 casos documentados que existen, véase la exposición del motivo del proyecto 297 del Senado de Puerto Rico del año 2025, ahí está la evidencia. Un solo caso no fue llegado a los tribunales. La inacción está empujando el que se legalice el incesto y el uso de menores. Fíjese que gente ligada a partidos políticos han sido encausadas ya, gracias al gobierno federal, obviamente, por estar abusando de menores de edad de 7 años, 5 años, 9 años, y ellos creen que porque están en posiciones de eminencia pueden hacer lo que les da la gana y que van a quedar intocables, y Dios es justo. Dios es un buen patrono y paga bien. Quedarán expuestos, serán identificados, localizados y encausados para que enfrenten la justicia. Recuerda que puedes conseguirnos en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional, frente al cementerio Portacoeli, que puedes localizarnos a través del teléfono 787-6870 y también ver toda la programación, los estudios bíblicos, entrando a la página de Spotify o YouTube, pones Programa por la Palabra y puedes accesar a toda la información. También puedes localizar la página del Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, y ahí tienes también toda la programación de la iglesia, el pin de localización para que puedas llegar a donde nosotros. Todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana es la primera reunión y de 11 y 20 a 1 la segunda reunión. Así que espero verte pronto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a